buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí para compartir la palabra del Señor en este día glorioso. Felicitamos a todas las madres que nos están acompañando en esta mañana en este estudio de la palabra acerca de la conducta del creyente. Y hoy vamos a ir directamente al capítulo 2 y vamos a hablar de la mejor expresión de la conducta en el creyente. Y para ello vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 11. Voy a leer primero en la Reina Valera y después en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes. Amén. El versículo 10 dice de esta manera, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoráis o no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y vamos a ver lo que dice el apóstol aquí, en este lenguaje más simple. Dice, así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían de darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Versículo 5. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos
sus maquinaciones malignas. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo en esta ocasión aquí? Pues nos está hablando del perdón. Y el perdón es la conducta cristiana en su mejor expresión. El apóstol deseaba que los creyentes corintios practicaran esta conducta. Y en este pasaje, tres cosas son las cosas que le preocupan al apóstol Pablo. Lo primero era el modo en que el perdón de ellos lo afectaba a él. Lo segundo, el modo en que el perdón de ellos afectaba a la iglesia. El modo tercero en que el perdón de ellos afectaba al hermano que había pecado. Y bueno, cuando hablamos de este tema, de lo que es el perdón, es importante que nosotros podamos saber qué es el perdón. Y usted se estará preguntando, ¿qué es el perdón? ¿Me lo puede definir, pastora? Bueno, yo tengo que decir que el perdón es descartar una deuda. Sí, si a alguien le coge prestado algo y luego no se lo devuelve, imagínese, la mayoría de las personas comienzan a guardar resentimiento, a guardar pensamientos como que, wow, no me lo va a devolver, no me lo va a entregar, no esto, no lo otro, no aquello, y nos vamos amargando. Pero perdonar es descartar una deuda. En el Nuevo Testamento, el sustantivo griego aphesis denota esta palabra, descartar. Y descartar también, en esta raíz de esta palabra, es soltar. Cuando usted ofrece perdón, óigame bien, ¿qué es lo que ocurre? Retira la deuda que le debían. Cuando usted ofrece perdón, retira la deuda que le debían. Ahora, cuando usted recibe perdón, su deuda se elimina. Usted es liberado de cualquier obligación del pago. Ahora, cuando usted otorga el perdón, usted aparta la deuda de su mente. Hay mucha gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar, eso no es descartar, eso no es soltar. Mire, Jesús expresó la clave del perdón cuando él dijo estas palabras. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Allí lo puede mirar en el libro de Lucas en el versículo 27. Porque perdonar es desechar la demanda de que los demás le paguen, especialmente cuando han fallado en cumplir sus expectativas, en cumplir una promesa, en darle a usted un trato justo. Entonces quiere decir que nos desenfocamos de nosotros y nos desenfocamos de lo que es la deuda y descartamos y soltamos. Jesús dijo estas palabras, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39, que estaba diciendo Jesús, cuando te ofenden, no te aires, no quieras tomar venganza, no quieras reclamar, porque aquellos que tienen el carácter como Jesús no van a hacer eso, simplemente van a descartar la deuda, van a soltar la deuda, van a poner la otra mejilla, como dice el Señor Jesús. Porque perdonar es retirar, cancelar o liberar de alguien las consecuencias de no cumplir con la promesa
o de no cumplir con lo que son las normas divinas, porque Dios en su palabra nos dice que nosotros debemos de ser responsables y si adquirimos una deuda, deberíamos de pagarla. Pero Él en su infinito amor, Él canceló nuestra deuda, la deuda de nuestros pecados, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y el único que nos pudo liberar de esa deuda tan grande se llama Jesús de Nazaret. Él descartó nuestra deuda. Ahora, las normas santas de Dios, nosotros sabemos que las normas de Dios es la perfección. Dios desea que nosotros alcancemos perfección, pero lo tremendo de esto es que nosotros hemos pecado. Entonces, la paga de nuestros pecados es ¿qué? La muerte espiritual, y eso significa que una separación de Dios. La paga de nuestros pecados, lo que era nuestra deuda, fue cancelada, como le acabo de decir, por Jesús. ¿A través de qué, pastora? A través de su muerte sacrificial allí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en vez de estar separados de Dios, Él ha desechado nuestra deuda y nosotros podemos experimentar la vida eterna en el cielo, porque la paga de nuestra deuda nos ha dado el privilegio de recibir vida eterna con Dios. Amén. Entonces, la palabra dice bien clara en Hechos 10:43, todos los que en Él, ¿en quién? En Jesús, creyeren, recibirán perdón de pecados por el nombre de Jesús, por la vida de Jesús allí derramada en la cruz del Calvario. Ahora, la pregunta es esta. ¿Hay algún pecado que rebase la capacidad del perdón de Dios? Pues mire, esta es la respuesta. No hay ningún pecado aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto lo puede ver usted en Marcos 3:29. No hay ningún otro pecado que Dios no pueda perdonar. Cuando usted blasfema en contra del Espíritu Santo, entonces ya eso es otro asunto, porque está blasfemando a la tercera persona de Dios. Está blasfemando al Espíritu de Dios. Entonces, Dios promete purificarnos de toda injusticia, no solamente de los pecados específicos. Sin embargo, es necesario que primero nosotros confesemos esos pecados. Confesar significa literalmente estar de acuerdo. ¿Estar de acuerdo con quién? Con Dios. ¿De acuerdo en qué? En que hemos pecado, en que le hemos fallado, en que le hemos faltado, en que hemos contraído una deuda. Esa es la razón. Y entonces, si estamos de acuerdo con Él acerca de nuestro pecado, no solamente reconoceremos que hemos pecado, sino que también desearemos alejarnos de nuestra maldad para volvernos a Jesús, confiando nuestras vidas en las manos de aquel que murió por nuestras faltas. Miren lo que dice el Salmo 32:5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto de poder perdonar y de poder pedir perdón por nuestro pecado! Ahora, veamos lo que no es perdón, ¿ok? Cuando se menciona la palabra perdón, muchas personas la malinterpretan. Algunos piensan que el perdón es equivalente a justificar el pecado, diciendo que lo que una vez estuvo mal, ahora está bien. Y nosotros estamos viviendo en un mundo como ese, que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y ese es el mundo en que vivimos. Y nosotros tenemos que aprender a través de la palabra del Señor a tener el discernimiento para poder reconocer en nuestra propia vida lo que es pecado. Amén. Eso es sumamente importante. Sin embargo,
esto no es un ejemplo del perdón que Jesús mostró para nosotros, eso de que lo malo es bueno y lo bueno es malo. No, no, no. O de justificar un pecado. Cuando se encontró el Señor con la multitud de hombres dispuestos a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, ¿sabe lo que él hizo? Él decidió que no debían que lapidarla. Sin embargo, él nunca la justificó. Él la conminó, diciéndole estas palabras: vete y no peques más. Ahora, para ayudarnos a salir de esta confusión respecto a lo que es el perdón, necesitamos saber exactamente lo que no es perdón. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 1:5, y es bueno que nosotros escuchemos y pongamos atención a la enseñanza de la palabra, porque va a guiar nuestras vidas por buen camino. Dice en Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahora, ¿qué no es perdón? El perdón no es burlar la justicia de Dios. Hay quienes cometen pecado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué están haciendo? Están burlando la justicia de Dios. Es permitir que Dios lleve a cabo su justicia en su tiempo y a su manera. Dios tiene que ejercer su autoridad y su justicia sobre mí a mi manera, como yo lo quiero. No. Eso no es perdón. El perdón no es esperar el tiempo para sanar todas las heridas. Porque hay quienes dicen, bueno, espero y con el tiempo se sanará mi corazón de este dolor o de este sufrimiento. Mire, es obvio que el tiempo no sana las heridas. Algunas personas no permiten que la sanidad se logre porque se encierran en su resentimiento, se encierran en su ira, en sus pensamientos en contra de otra persona. El perdón no es lo mismo que la reconciliación, porque hay gente que dice, no, yo me reconcilié. Me reconcilié con fulano, con sutano, con este, con el otro, y piensan que ya. Mire, se requiere de 2 personas para que haya reconciliación, pero una sola de esas 2 es la que tiene que perdonar. Amén. Entonces, hay una acción que debemos de tomar. El perdón no es justificar un comportamiento pecaminoso, es reconocer que un comportamiento incorrecto no tiene excusa, pero aún así perdonamos. Pablo le está hablando a esta gente de Corinto porque ellos tenían que perdonar al hombre que había cometido una ofensa que afectaba a todos en la congregación y afectaba a la iglesia en general, aún al mismo apóstol Pablo, que había sido quien, su maestro, que les había enseñado, que les había predicado la palabra del Señor. El perdón no es tratar de desplazar el dolor, es trabajar a través de ese dolor, con la ayuda del Espíritu Santo, para renunciar al dolor, para renunciar al resentimiento, para renunciar a la ira que podamos sentir. Es trabajar a través del dolor. El perdón no se basa sobre lo que es justo. No fue justo que Jesús fuera crucificado, pero Él lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Amén. Mire, el perdón no es ser un mártir debilucho. No. Es ser lo suficientemente fuerte como para ser, óigame bien, semejantes a Cristo. Amén. El perdón no es reprimir y almacenar la ira. No. El perdón es resolver la ira entregando la ofensa ¿a quién? A Dios. Esa ofensa se la entregamos a Dios. ¿Por qué?
porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede sanar. El perdón no es una respuesta natural. No es algo natural que yo lo pienso y bueno, como lo pensé y eso parece ser lo mejor o lo que se debería de hacer, pero no tengo convicción de eso. No, en lo natural no podemos hacer eso, porque el perdón es una respuesta sobrenatural que se toma en las fuerzas de Dios. Esa es la verdad. ¿Ah? El perdón es una respuesta sobrenatural que se toma, que se llega a esa decisión en las fuerzas de Dios. El perdón no es negar el dolor, es sentir ese dolor y soltarlo. Es sentirlo y soltarlo. Eso es importante que nosotros sepamos. El perdón no es ponerse como tapete de los demás tampoco, porque eso equivale a pensar que si fuera posible, entonces Jesús fue el tapete más grande de todos los tapetes sabidos y por haber. Y Jesús no hizo eso. Jesús era Dios. Y por amor a nosotros, Él decidió ir a la cruz del Calvario, pagar nuestra deuda y salvarnos de nuestros pecados y nuestros delitos. Amén. El perdón no es condicional, no, es incondicional. Es un mandato de Dios para todos. Incondicionalmente Dios nos perdonó, incondicionalmente nosotros como hombres y mujeres creyentes que estamos creciendo a la imagen y semejanza de Cristo, tenemos que aprender a perdonar obedeciendo el mandato de Dios. El perdón no es olvidar. Es necesario recordar antes de poder perdonar. Sucedió esto así, pero en la fuerza de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, suelto el resentimiento, suelto la ira, suelto los recuerdos y tomo en la fuerza de Dios ese perdón. El perdón, óigame bien, no es un sentimiento. Es un acto de voluntad. Es una decisión. Amén. La mujer adúltera fue sorprendida en el acto, dice la palabra, y los hombres tenían listas las piedras para apedrearla hasta la muerte, porque el castigo para el adulterio en ese tiempo era claro: debían de matar a los adúlteros por medio de la lapidación. Jesús desafió a los verdugos pidiéndoles a ellos que examinaran sus corazones antes de condenar el comportamiento de aquella mujer. ¿Qué pasó? Él miró más allá de la falta. Él vio la necesidad de esa mujer. Ella necesitaba conocer el amor de Dios que transformaría su vida. Y de manera inesperada, Jesús le otorgó un regalo invaluable: su misericordia y su perdón. Véalo. En Juan capítulo 8 de los versículos 3 al 11 usted puede ver esto. Porque Jesús le dijo allí, en el versículo 11 le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué es que el apóstol Pablo trae a la gente de Corinto este tema del que estamos hablando en esta mañana? Porque ellos habían tenido una persona que había cometido una gran ofensa en medio de la congregación, y una ofensa a Dios, una ofensa al prójimo, una ofensa a la iglesia. Y bueno, el apóstol Pablo estaba preocupado por algo, porque a veces las personas pues son ofendidas, y a veces hay cosas que muestran la motivación de los hombres. Ellos, en la primera carta, él les explicó y les dijo que a ese hombre había que disciplinarlo y había que sacarlo de la congregación hasta que él
pudiera, ¿verdad? Ser salvo porque tuviera convicción. Pero hay algo con los hombres, con la naturaleza de los hombres, que a veces los hombres disfrutan de aquellas cosas que hacen porque piensan que tienen una autoridad por encima de los demás y disfrutan eso porque piensan, yo soy mejor que este y este es menos que yo. Y tal parece que el apóstol Pablo estaba como que presintiendo que a lo mejor esta gente estaban disfrutando el hecho de que él les había dado la orden de que a ese hombre había que disciplinarlo. Ahora, si disfrutamos con la administración de la disciplina y hallamos placer en la incomodidad que ésta produce, hay algo malo en nuestro espíritu. Y el apóstol Pablo no se le pasaba una y por lo tanto está lidiando con estas cosas que se pueden dar dentro del ser humano. Y Pablo no vacila en reprender a los que se portaban mal, pero jamás disfrutó al hacerlo. El gozo genuino, lo mismo que el genuino amor, óigame bien, deben ser ¿qué? Compartidos. Nuestro gozo no debe estar fundado en la miseria de otro. Por eso es que el apóstol Pablo dice en esta porción de la escritura, si yo os constricto, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Por tanto, tras haber corregido la conducta de los corintios, el apóstol estaba ansioso de que ellos experimentaran, una vez más, el gozo de una buena conciencia para que él pudiera gozarse con el gozo de ellos. En 1 Corintios capítulo 5, nosotros aprendimos que Pablo deseaba que la disciplina que se le administrara al hermano que había pecado fuera recuperativa. La disciplina no es para eliminar a nadie. La disciplina es para recuperar, para restaurar. Lo que pasa es que a veces los hombres cuando reciben disciplina piensan que la disciplina es para destruirlos, pero no es así. La palabra misma nos enseña que la disciplina es para una restauración, para una recuperación. En su primera carta, Pablo instaba a los corintios a que expulsaran al hermano ¿de qué? De la iglesia. Había sido una carta difícil para él escribirla porque lo acaba de decir, pero había cumplido su propósito. La iglesia había tomado una posición contra el pecado, que era lo normal y lo que ellos debían de hacer, para estar de acuerdo con la palabra de Dios. El hermano que había pecado se había arrepentido, gloria a Dios. Pero mire, aquí hay una cosa que nosotros tenemos que siempre recordar. Cuando un hermano es disciplinado, cuando la palabra nos disciplina, cuando el Señor nos disciplina a través de nuestros líderes, nuestros pastores, no es para destruirnos, pero si nosotros seguimos reincidiendo en el mismo pecado, sería como lo que hablamos ahorita, sería como una burla para la justicia de Dios. Porque a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Y yo le voy a decir, como dice el apóstol Pablo, es bien doloroso y con lágrimas y con sufrimiento tenemos que disciplinar a alguien, pero mucho más doloroso es cuando vemos que la persona sigue reincidiendo y no se arrepiente. Y nos volvemos a enterar del mismo pecado y del mismo pecado y del mismo pecado. Mire, pero este hermano se había arrepentido y la preocupación de Pablo ahora era porque los creyentes corintios pudieran añadir misericordia al juicio y que el castigo condujera a la restauración de este hermano. Qué importante es tratar con el pecado. No obstante, cuanto más importante es hacer que la disciplina resulte recuperativa. Es bueno que disciplinemos, es bueno, pero es mejor que podamos restaurar, es mejor que podamos amar a ese hermano y reintegrarlo en la comunidad. Eso es importante. Y mire, es difícil
Porque con algunos no se pueden, porque ellos quieren seguir reincidiendo en su pecado. Yo se lo digo porque lo he vivido. Y la verdad que es un dolor. Porque ¿sabe qué? Cada hermano que tenemos que disciplinar o cada hermano que hemos tenido dentro de la comunidad, créanlo ellos o no, los amamos. Los amamos. Porque si no los amáramos, no seríamos de Cristo. La palabra dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y perdonar no es fácil, es difícil. Pero con la ayuda y la fuerza de Dios se puede hacer. Entonces, hay demasiados creyentes que están satisfechos con tener una norma ¿de qué? De santidad. Le dan énfasis a la santificación y se deleitan expulsando de la iglesia a la gente que peca. Les hace sentirse justos el estar sentados en el juicio de aquellos que caen. Los que hacen esto debieran recordar que la justificación propia es una cosa mala. Y mire que tan mala como el pecado que ellos juzgan. Cuando nos toca hacer juicio sobre algo que alguien ha hecho, tenemos que saber que tenemos que tener cuidado. Porque la palabra dice, mire, el que piense que está bien o que está firme, mire que no caiga. Porque todos estamos sujetos ¿a qué? A la tentación y a que el pecado nos quiera arrastrar. Pero el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y él dijo estas palabras. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí es donde está, en realidad, el meollo del asunto, como dicen, porque todos podemos ser tentados y todos podemos ser arrastrados por el pecado si es que no consideramos que esta naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa, que dependemos de la vida nueva que tenemos en Cristo y del crecimiento a diario en la palabra de Dios y la transformación diaria para poder permanecer en la fuerza de Dios, en la fuerza del Espíritu de Dios. Así, vemos que en esta segunda carta, el apóstol dijo a los corintios que debían perdonar al hermano que pecó y consolarle para que no fuera consumido de demasiada tristeza. Eso lo vimos en el versículo 7. Y Pablo tiene una manera tan hermosa y tan poderosa de escribirle a esto que nosotros sabemos que él nos está mostrando lo que es la conducta de un creyente. Pero él lo hace con amor y lo hace de una manera que es claro. No es que le pase la mano al pecado, no es que, bueno, no. Pablo los elogia por su obediencia a su primera carta y les pide que le obedezcan de nuevo, perdonando al hermano. Y al que vosotros perdonáis, yo también, en presencia de Cristo, dice él. ¿Y por qué dice esto, Pablo? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída nos puede llevar ¿a qué? A pecar pensando que a ese lo desechamos, lo echamos fuera y ya. Mire, eso es un gran error. No desechamos a nadie porque Dios ama a todo. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo y el mundo son todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea se salve y no se pierda. Entonces, ¿por qué le está diciendo esto ahora a ellos? Porque se pueden enorgullecer. El pecado de Satanás fue el orgullo. Y él está diciéndoles todo esto, que así como lo disciplinaron, así también ahora lo perdonen y lo restauren. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna. De esto era de lo que él quería que salvarlos. Que esta no fuera la situación en la cual ellos cayeran. Satanás había ganado una ventaja. ¿Cómo? Por el pecado del hermano.
y por la indiferencia de la iglesia hacia su pecado. Porque cuando él estaba en su pecado dentro de la iglesia, la iglesia se hacía de la vista larga, como que nada estaba pasando, y sabían que el hermano estaba pecando y pecaba una y otra y otra y otra vez, y entonces nada hacían. Pero ahora esto había sido corregido y la iglesia había recobrado la ventaja que les había sacado Satanás al obrar en ese hermano. Sin embargo, si ellos fallaban en perdonar y restaurar al hermano, Satanás podría una vez más ganar ventaja. Y no solamente de un hermano, sino de todos aquellos que no perdonaran y restauraran a este hermano. Entonces, esto no debía de suceder, que Satanás ganara ventaja por segunda vez. Por tanto, el hermano debía de ser perdonado y recibido de vuelta en la comunión, de modo que Satanás continuara ¿dónde? En derrota. En derrota. Y él les dice, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. El perdón, óigame bien, es la conducta del creyente en su mejor expresión. Porque perdonar, hermanos, es divino. Perdonar es divino. Vamos a leer ahora los siguientes versículos, pero yo quiero que usted sepa, la iglesia tiene que disciplinar y la iglesia tiene que restaurar. Y es cierto que algunos hermanos, cuando usted los disciplina, se van de la iglesia y no quieren regresar a la iglesia, quieren ir a otro lugar. Y bueno, esa es su decisión, porque nosotros no podemos obligar a nadie a volver a la iglesia, pero sí tenemos la responsabilidad de perdonarlos, soltarlos, descartar su pecado y ponerlos en las manos del Señor. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo ahora nos habla en los versículos del 12 al 17. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Y mire, cuán completamente está la vida de Pablo, ¿ok? ¿En las manos de quién? En las manos del Señor, ¿ok? Porque ya sea que se tratase de la disciplina y el cuidado de las iglesias, ya fuese aflicción, consolación o predicación del evangelio, Pablo podía decir, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, en ese versículo 14. Él fue a Troas, donde fueron cambiados los planes del apóstol. Él pretendía ir a Asia, pero un hombre se le apareció en una visión y le pidió que fuera a Macedonia. Y él dice, a Dios gracias. Fue la reacción de Pablo a este cambio de itinerario. Fue a Filipos y allí lo encarcelaron por causa de la muchacha con el espíritu pitónico que fue sanada. Y dice, a Dios gracias. En todo esto fue la reacción de Pablo mientras él y Silas cantaban con sus pies aprisionados en un cepo. Era imposible
desalentar al apóstol Pablo. Su vida estaba completamente consagrada a Dios. Él daba gracias a Dios en todo, por cada prueba, por cada contratiempo, por cada carga, por cada alegría, por cada consolación, por todas esas cosas eran parte de su triunfo en Cristo. Y su conducta era la de quien está totalmente consagrado. Y Pablo comparó su mensaje para esta gente como olor suave. El conocimiento acerca de Cristo que el apóstol llevaba consigo hacía que su presencia fuese agradable a los que estaban dispuestos a creer. Y sin embargo, aunque su presencia era como la fragancia suave de las flores para los que creían, era como olor de muerte para los que rechazaban a Cristo. Y su presencia irritaba a la gente, les hacía encararse con su pecado y esto a ellos no le agradaba. Entonces no querían pensar en el castigo por el pecado, no querían pensar en la muerte y no querían que gente como Pablo mencionara la resurrección y el juicio, porque preferían vivir para el presente. Hubieran preferido a predicadores que adulteraran la palabra de Dios. Deseaban que se les dijera que todos estaban bien y que no se perderían eternamente. Eso es de lo que Pablo está hablando ahora. Pero Pablo rehusaba predicar otra cosa que no fuera la verdad del evangelio, aun cuando fuese como el hedor de muerte para sus incrédulos oyentes. ¿Y qué lección esta que el apóstol está hablando? Porque el evangelio son las buenas nuevas. Y el evangelio es un suave y fragante aroma. Su olor es siempre el mismo. Y sin embargo, a causa de la maldad del corazón de los hombres, el evangelio, cuya intención original fue traer vida eterna y gozo, trae en cambio muerte y juicio. No porque Dios quisiese que fuera así, sino a causa de que los hombres se niegan a creer. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9 para terminar. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corinto acerca de la disciplina del pecado, acerca del perdón, acerca de la restauración, porque este evangelio es un evangelio de vida para los que creen, para los que se dejan transformar. Y es un evangelio de muerte para los que se niegan a creer. Pero en este día, amado, amada, yo te invito a que creas la palabra del Señor, a que deseches y descarte toda deuda que tengan alguien o que tengas tú acerca de alguien. Perdonar es divino. Restaurar, dar oportunidad para restaurar es divino. Hagámoslo. Restauremos al que quiera ser restaurado. Perdonemos a todos y vivamos de acuerdo a la persona de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. En este día, si hay alguien que te ha ofendido y no lo puedes perdonar, perdónalo, porque Cristo compró el perdón de tus pecados. Dios te perdonó. Dios me perdonó. Suéltalo. Descarta la deuda. Déjalo ir. Porque cuando hacemos eso, podemos seguir viviendo para Cristo. Podemos seguir predicando este evangelio para que muchos se salven y vengan al conocimiento de Cristo como su Señor y su Salvador. Si ese eres tú, ora conmigo. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pido perdón primeramente por mis pecados. Y Señor, en esta hora, tomo fuerzas en ti, Señor, y descarto la deuda, la ofensa, el pecado de otro en contra de mi vida. Señor, lo suelto y lo dejo ir. Y Señor, te entrego a ti esa deuda.
Y te entrego a ti mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi corazón, Señor, porque tomo esta decisión en el día de hoy de perdonar. Y si tuviese la oportunidad de restaurar a esa persona, dame las fuerzas, Señor, para restaurarla. Dame las fuerzas, Señor, para traerlo a ti con lazos de amor. Y si está lejos de mí, Señor, que tu misericordia le alcance donde quiera que esté, Señor, y que su vida sea restaurada para que pueda recibir a Cristo y vivir en Cristo el resto de sus días sobre la faz de la tierra. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que has estado con nosotros en este día. Estamos aquí continuando este estudio maravilloso acerca de la conducta del creyente. Para aquellos que nos están preguntando acerca de la iglesia, cómo pueden hacer llegar sus ofrendas, sus donativos, pues mire, la dirección de nuestra iglesia es 1133 de la 71 calle en Miami Beach. Iglesia Jesús es Rey. Ahí usted puede enviar por correo postal su ofrenda o su donativo y nos llegará a la iglesia. En este día les bendigo y me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Feliz Día de las Madres a todas esas bellas mujeres que han compartido conmigo esta hora. Dios te bendiga.